y como todos los años será la prueba que abrirá un poco el calendario de élite del atletismo en todo lo que son las pruebas de invierno. En primer lugar, Rafael Blanquer, presidente del Terra y Mar, pues comentará todos los aspectos técnicos de la misma. ¿Quieres, Rafa? Haremos como cada año, aparte de la competición del equipo de mayores, una exhibición de nuestra escuela. Nuestra escuela la tenemos siempre muy presente. Tenéis que saber que, como siempre, pues estamos aquí presentando este campeonato que ya es uno de los clásicos en nuestra comunidad, ¿no? Y sobre todo en Valencia. Són 8 clubs femenins i 8 clubs masculins que van a competir de nou i jo crec que a un nivell molt alt i molt bo. Fonamentalment tenim un repte més, que és esta 31a edició, en el que el fet de que sigues a una única prova, a una única atleta, cada una de les proves, evidentment, fa que presentem o que se presente el millor que té cada escola o cada club. Estamos como este año en 2012, un año olímpico y también paralímpico de deporte adaptado, pero es un año importante, siempre como son estas citas, y es la primera, aunque aquí en este caso estamos hablando de la pista cubierta, es un año también para que veamos la primera toma de contacto importante de los deportistas que sea aquí en la ciudad de Valencia, es importante, y además porque además este año vuelve a coincidir otra vez la Copa del Rey y la Copa de la Reina. El Valencia Terra y Mar es un equipo, yo creo que el mejor equipo de atletismo femenino de la historia, y yo creo que eso hemos de revalidarlo año tras año. Aquí lo comentábamos también antes, hay eventos importantes que se han desarrollado en los últimos años y siendo importante, evidentemente parece que se ha eclipsado por otros que eran más novedosos, pero llevamos muchísimos años celebrándolo en Valencia, en unas instalaciones magníficas y teniendo unos magníficos resultados los clubes valencianos y en especial el Terra y Mar, que es el equipo señera del atletismo, en este caso no solo valenciano sino español. Yo estoy convencido de que, y lo comentaba Rafa Blanquer, su director, tenemos un gran equipo, muy equilibrado, muy homogéneo, de los mejores que ha presentado en conjunto, con alguna novedad y con alguna persona de la cantera, con alguna atleta de la cantera, que va a hacer que de alguna manera presentemos un gran cartel y esperemos y deseemos que tengamos un magnífico resultado en esta 31ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey y la Reina. Junto con la distinción que este año del 9 de octubre como al mérito deportivo que se le otorgó a la Generalitat Valenciana y que de alguna manera viene a reconocer los éxitos del Valencia Terra y Mar en toda su historia y en todo el trabajo que han hecho durante estos años, ¿no? Y sobre todo el magnífico futuro que le deseamos y que queremos, y que con el apoyo de la Diputación de Valencia y del resto de instituciones valencianas hagan posible que el Valencia Terra y Mar sea y siga siendo uno de los mejores equipos. Son más de 620 alumnos los que tiene la escuela, de todas las categorías, a partir de los 5 años hasta los 17, y ya en las últimas ediciones ha habido hasta 14 atletas de la cantera que han competido con el equipo de Liga de División de Honor. Por lo tanto, se han integrado de una manera impresionante y hay atletas de mucho futuro. Fuimos premiados en Sevilla, fue la gala del deporte del atletismo nacional, y pues fue bueno el poder recibir un galardón más. Úrsula en lanzamiento de peso, que el año pasado pertenecía al Fútbol Club Barcelona, que ganó ella la prueba, y este año pues trayéndola con nosotros pues será nuestra. Y luego Indira Terrero es otra de las atletas muy importantes, que el año pasado ya consiguió muy buenos resultados y este año está en un gran momento de forma y espero que consiga logros muy importantes también. Es un año maratoniano porque son demasiados acontecimientos importantes, porque tenemos la Copa de Europa nuestra de clubes, luego está el Campeonato de Europa y luego están los Juegos Olímpicos. Son 3 picos de forma que son muy difíciles de sostener, pero bueno, pues ahí los entrenadores tenemos que hacer encaje de bolillos para poder conseguir que nuestros atletas estén en el momento álgido en las 3 ocasiones importantes.